Llegamos al segundo tiempo. Llegamos. Al capítulo 26. Se nota la falta de ritmo competitivo. Sí, Barrilete, ahora estamos en una intertemporada, podríamos decir, Barrilete. Dando nuestros primeros partidos de la temporada, comillas, 2021, que empezó ahora. No, si nosotros necesitamos intertemporada y nada de eso. Le damos. ¿Bravo nomás? Sí, le damos. Ya, Barrilete, bueno. Para saludar nuevamente, como lo hicimos anteriormente en el primer tiempo, este es el segundo tiempo, queridos amigos, amigas y amigues de nuestra pichenguita eterna tan querida. Hoy ya estamos haciendo, como dijimos con el Barrilete, nos quedamos con ganas por el tema de la suspensión de la fecha FIFA, pero aún así, como somos porfiados, somos gambaros, trajimos una vuelta de tuerca, pues, amigos. En el primer tiempo les trajimos 3 partidos que para nosotros eran importantes con Paraguay. Y en este segundo tiempo, como sabemos que Chile está cambiando y queremos de alguna forma medir y acompañar esos cambios, queremos traer cuál era el contexto histórico y social de los 3 partidos que trajimos en el primer tiempo, pues, amigos. El primer partido que trajimos fue en el 1981. Años muy difíciles, si bien es cierto nosotros éramos niños, tenemos la posibilidad hoy día de documentarnos y de educarnos y de entender un poquito lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores. El segundo partido que trajimos fue 1991, con el regreso de la llamada democracia, con la llegada del presidente Elwin y las dificultades que él tuvo que atravesar para conducir en cierto grado el país de revuelta a la democracia. Y el tercer partido que le trajimos fue el Chile-Paraguay del 2017, en el cual poquito a poco se empezaban a dejar ver cicatrices, y más que cicatrices, grietas. Y se quedaba en evidencia el descontento que íbamos a ver a fines del 2018, Barrilete. Salud. 2019, compadre, fue el descontento. 2018 pasó piola. 2019. Lo que pasa es que pareciera ser que el 2020 no pasó, pero pasaron muchas cosas. Oye, apoyando lo que dice el Peter, empecemos al tiro con tema, meternos. Sí, metámoslo bueno, porque sabéis que. Oye, el 81, ¿me permito la licencia, compadre? Sí, Barrilete. Año culiao. Qué manera de pasar mierda. Yo ahí tengo un par de cositas. No sé si quiere empezar usted o quiere que empiece yo con alguna con algún contexto, con algunas noticias de ese año. Sí. Hay eventos que son súper particulares y que hasta el día de hoy nos dejan en evidencia lo macabro y lo calculado que fue en términos de políticas en la dictadura de Pinochet, por Barrilete. Antes de llegar a ese tema, ¿me permite un par de noticias así como anexas? Ya, Barrilete, dale. Como para ponerlo en contexto, Sí. el año 81 continúan los asesinatos de los llamados psicópatas de Viña del Mar, Sí. que inspiró una teleserie en Canal 13 que se llamó Jardines Secretos, o El Secreto del Jardín. Jardines Secretos, bueno, por ahí. Se inaugura la Torre Santa María, Sí. la torre más alta de Chile hasta el año 94. Y ahí hay un pequeño, tú sabes que a mí me gusta esta weá de buscarle la quinta pata al gato y la weá. El año 81 se inaugura esa torre, y esa torre tiene fue la torre más alta hasta en 1994, como dije, pero tiene el diseño, está inspirado en las Torres Gemelas. Y las Torres Gemelas representaban
el triunfo del capitalismo era esa imagen. Y Chile quería apropiarse de esa imagen con un símbolo tan importante. La Torre Santa María representaba esa idea, ¿cachai?, de capitalismo que quería instalarse en Chile, que se instaló, y que además presenta la paradoja que se inaugura en febrero y meses después se quema. Sí, se incendia. Lo cual es cuático. Después voy a decir por qué es cuático. Pero además representa esta época de la plata dulce. La plata dulce representa una época en la economía chilena en donde la mayor parte de los ahorros de Chile estaban en los Estados Juntos, ya que los Estados Juntos estaban creciendo a la chucha. Pero entre el 78 y el 80 hay una crisis, ¿cachai? Y esa crisis repercute en Chile. Entonces, lo que duró la plata dulce es lo que duró la Torre Santa María en términos de estar levantado, ¿cachai? Entonces es bien simbólico todo eso que pasa, es bien simbólico como imagen, ¿cachai? Como ícono del capitalismo, lo que pasa con la Torre Santa María con lo que venía pasando con el capitalismo. No sé si ahí tú tenías alguna otra cosita más que... De hecho, hay evidencia y hay a nivel de ley o a nivel de políticas de Estado, en el año 81 que, por ejemplo, se establece y se da comienzo a las AFP, por favor. No, pero es que todavía no quiero llegar a eso. Te voy a dar un par de noticias ahí anexas. ¿Ya? Oye, también, ahora que tú dijiste algo, me acordé que los monquisaurios, los psicópatas de Viña, eran pacos por Barrilete. Mira, por los 40 años después, la misma pescada, los mismos perros. Bueno, dale. Quería llegar a eso, tuviste la razón, pero avancemos un poquitito y te quiero contar que quiebra la Kraft, la empresa refinadora de azúcar de Viña del Mar. Sí. Que representaba lo que, volvemos a hablar en términos simbólicos, representaba lo que era la industria nacional también. ¿Cachai? Que era un bastión que generaba mucho empleo acá en Chile y que había sido impulsada por la Corfo también, que planteaba un crecimiento a escala interna para después exportar materias primas ya procesadas, cosa que se pasaron por el pico en la dictadura y empezó a abaratar costos y a exportar lo que saliera acá, materias primas. Y la Kraft representaba un poco de eso. Algo que es bien tétrico, compadre. Ese año se empieza a dar feriado el 11 de septiembre. Sí. ¿Sabes cómo se le llamaba? El Día de la Liberación Nacional. Sí. Horrible, ¿eh? No, sí. ¿Sabéis qué? A mí me da la impresión que durante los años 70, esto es una impresión, nosotros no vivimos estos años y no intentamos con nuestras impresiones reescribir la historia, porque la historia está escrita y es evidente cómo fue. Queremos retratar lo que nosotros creemos que sucedió, más o menos. Y me da la impresión a mí, Barrilete, que en los años 70 Pinochet se dedicó más a ser ese dictador desvergonzado y cobrar la vida de quien fuera. Pero me da la impresión, perdón, en los años 70, y me da la impresión que en estos años 80 él empieza a establecer políticas, cuestiones con las cuales él va a hacer perdurar lo que va a ser, comillas, su legado, ¿cachai? Él empieza a establecer... Empieza a institucionalizar una forma de hacer política y de entender, y es tan importante porque, bueno, después voy a ir a eso, sí. Pero concuerdo contigo totalmente, o sea, es acá donde se comienzan a construir símbolos que tienen que ver con vanagloriarse de lo construido en ese entonces. Además, este año comienzan también a regir nuevamente, se genera la nueva organización territorial, político-administrativa del país en base a comunas. Sí. Se reorganiza el tema, ¿ya? Pero para mí hay tres aspectos que marcan mucho lo que es el año 81 y que son mochilas que hasta el día de hoy cargamos como chilenos y que son la base de
lo que nosotros ahora tenemos construido como sistema político, económico, social y cultural. ¿Me permite? Dale. Comienza a regir la Constitución del 80. Exactamente. Se instala el modelo de la AFP y lo más importante para mí la municipalización es que, de la educación. No, ahí él deja en evidencia, como ya lo dijimos, en los años 70 fueron los años del fusil, los años de acribillar al que piensa diferente. En los años 80 él empieza a poner una nueva huella de un Chile que era comprendido por quienes fueron y se formaron acá en Estados Unidos y llegaron a Chile a establecer un nuevo mapa, entre los cuales el más importante fue Jaime Guzmán, junto a varios otros que todavía están dándose vuelta hasta el día de hoy en Palacio. Pero el hombre más que idealizó y que concibió cómo se iba a formar este nuevo, comillas, Chile, fue Jaime Guzmán. Y esas políticas que tú acabas de mencionar, Barrilete, son las más importantes que él estableció. O sea, es lo que sienta las bases de lo que somos ahora. Tú y yo somos producto de esas políticas, querámoslo o no. Estemos a favor o estemos en contra, somos producto de esas políticas. Es cuando se privatiza uno de los servicios más importantes que tiene un país, que es la educación. Y con eso penetra en el sentido común, tal como expresaba hace un tiempo atrás, penetra en el sentido común de las personas en entender que la educación es un bien de consumo, como se ha expresado. La municipalización es más allá de... O sea, la idea te la vendieron súper bonita, porque era como que cada territorio se hiciera cargo de lo que tenía que tener, o las características que debiera tener la educación. Pero en el fondo lo que hace es que el Estado se desliga de esa responsabilidad. Le da acceso a los privados, que es una cuestión que no se leyó y no se entendió entonces, sino que la empezamos a entender a principios de los 90, a mediados de los 90, que el privado... La vergüenza que tenemos que vivir hasta el día de hoy con el sistema... Se nos prometió tanta hueá con el sistema de AFP. Digo, se nos prometió porque mi papá, ¿cachai? Es pensionado de la AFP, ¿cachai? El papá de mi señora es pensionado de la AFP. Entonces por eso digo, se nos vendió, ¿cachai? Y no pasó nada. Los jubilados del ISP ganan el doble. ¿Sabes qué, Barrilete? Mi vieja dejó el INP para cambiarse la AFP. Y hoy día tiene una pensión de 130 y tantas lucas. La abuela de la Brenda se cotizó por 20 años, y recibe 37 lucas. Sí. No, es terrible. Y se ha dicho millones de veces, pero bueno, nuestro trabajo, lo que hemos nosotros asumido como pichanguita eterna, esta es la historia. Pues estos son los hechos que han producido el país que somos hoy día, para bien o para mal. Y es lo que queremos entender para luego llevar a desarrollar el nuevo Chile que creemos. El ideólogo de esto, que es Jaime Guzmán, construyó un instrumento tan bueno. Por eso te decía la otra vez, no hay que pensar que la derecha es tonta. No, pero la gran mayoría son puros cabezas de agua, compadre. Pero hay unos cuantos tipos. No. La derecha, imagínate que la derecha fue tan genia en construir un marco regulatorio que le convenía a ellos, por pensamiento político, y a la oligarquía desde su concepción económica, que nadie la ha cambiado hasta ahora. Tuvo que quedar la cagada, pero la cagada heavy. Tuvo que gente morir, tuvo que gente en un contexto donde los derechos humanos, en un momento histórico donde los derechos humanos son sagrados, gente tuvo que arriesgar su vida, ponerse a perder parte de su capacidad física, ¿cachai? Para que esto cambiara. Eso te quiero decir. Sí. Hay otro hito, Barrilete, que no es tan importante en lo legal o en lo cultural, pero es un hito y yo creo que vale la pena mencionar.
Hasta el año 81, Pinochet gobernaba desde el edificio Diego Portales. Y una vez que él hizo el golpe de Estado, a los meses, al año después, él empieza a hacer una labor de reconstrucción y de no solo reconstrucción física del Palacio de la Moneda, sino que empieza a reconstruir el relato de los hechos del 11 de septiembre de 1973. Y fue este año 1981 para ellos, desde su perspectiva, glorioso, que en el cual Pinochet vuelve a la Moneda. El año 81 que él empieza la AFP, que toda la gente se va a retirar con una recachada de plata para el 2020, el año de la nueva Constitución, y todo esto que tú ya mencionaste, que es el año en el cual él además vuelve a la Moneda. Y ya deja de ser, o deja de pensarse a sí mismo como un dictador, sino que se empieza a llamar a sí mismo como el presidente. Y ya todo eso tiene que ver, todo eso está muy bien estudiado en un artículo de Pedro Santander, un periodista que plantea toda la semiótica que, si bien es cierto, Lagos no hizo mucho en términos políticos y concretos, sí hizo mucho en términos de semiótica cuando él abre las puertas de la moneda, porque hasta ese momento la moneda era un claustro, ¿cachai? Y en esa misma línea también plantea lo que tú señalas, semióticamente él cambia el relato. Sí. Y de hecho, el hecho que él se instale en la moneda es cambiar el relato. Y es tan zorro Pinochet que deja de lado, para muchos eventos públicos, el traje militar y empieza a usar traje con corbata. Y visualmente está tratando de cambiar el relato. Semiótica. Oye, es lo que te digo. Deja de pensar que la derecha... Bueno, Barrilete, pero es una forma de... ¡Déjame! Ya, dale, vamos al 91. Ya, Barrilete. En el año 91 lo trajimos porque fue el año de la Copa América en Chile y Chile jugó contra Paraguay y ganamos 4-0 en uno de los mejores partidos de sala. Pero en el año 91, Barrilete, en el contexto país, estaban pasando hartas cosas también, por gancho. ¿Sí? No, antes del contexto país, ¿te acuerdas qué pasó el año 91? De las cosas que yo tengo... País. Oh, sí, por Barrilete. Fue la segunda vez que yo lloré por culpa de la pelota, pero esta fue de felicidad. No, compadre, no. Estoy hablando de la pelota. Estoy hablando en términos... Fue la primera guerra televisada del mundo. Ah, sí, tenés razón, pues la guerra del Golfo. En el año 90 comienza la guerra del Golfo y en el año 91 se termina oficialmente la guerra del Golfo. Sí. En donde hay hartas cosas económicas, políticas y que pasan, dentro de las cuales está que Estados Unidos le hace la guerra al país que le estaba entregando armas cuando estaba la guerra entre Irán e Irak. Estados Unidos apoyaba a Irak y después resulta que terminó siendo su enemigo. George Bush gana la guerra, pero no derroca a Saddam Hussein, porque era más vivo que el hijo. Sabía que si sacaba a Saddam Hussein le quedaba la cagada. Sí. Es una guerra netamente económica. Nos damos cuenta en ese momento, al ser televisada, que era eso, que era una guerra económica y que Estados Unidos no era la policía del mundo. Y eso es súper importante porque viene detrásito. Eso que pasa precede a la caída del muro de Berlín, a la perestroika, a toda esta angelización, por así decir, del capitalismo. No, se da, y ¿sabéis qué? Yo he leído un poquito y lo que se intentó también fue hacer un lavado de imagen, como tú bien dices, de esta política norteamericana de ser el patrón del fondo alrededor del mundo, y de hecho Turner, que es CNN, se crea con ese objetivo, porque era un canal de noticias local, pero el gobierno lo potencia a hacerlo un canal de noticias global y tener un relato escrito
casi como un guión desde Washington al mundo entero. Y desgraciadamente por mucho tiempo fue así para el ENE. Washington dictó al mundo entero a través de sus canales de noticias y a través de distintos medios: esta es la verdad oficial, esto es lo que está pasando y esto es lo que ustedes deben de pensar. Y la dame el conteo no va para el ENE. Y ahí vamos. ¿Qué decir, loco? ¿Qué pasó después? Bueno, Guarelete, bueno, es así, pues, ¿cachai? Se estableció como política de Estado y un relato. Y ¿sabéis qué? Los gringos entendieron muy bien el rol de la televisión. De hecho, se ha dicho, un paréntesis, uno de los paréntesis del Peter, que John Fitzgerald Kennedy, él no ganó las elecciones porque era el más capacitado. Él ganó las elecciones porque era el más encachado y fue visualmente más atractivo que su contendor Nixon, compadre. Pero es un paréntesis. Entonces los gringos entendieron el rol de los medios de comunicación y crearon CNN para tener un relato de cuáles eran los eventos que estaban sucediendo en el mundo post Guerra Fría. ¿Me dejáis un par de datos ahora que llegamos a este momento de 91, internacional? 91, ¿Sí? ¿Me dejáis dar un par de datos de contexto para que después nos metamos en las cosas que yo creo que son esenciales de ese año en términos de lo que marca hasta ahora, las cosas que no? Mira, un par de datos. Si quieres, Hernán. ¿Ya? Se le entrega a Elwin el informe RETI. Oh, eso también lo tenía en mis notas para el ENE. Súper importante. ¿Volvemos después sobre eso, te parece? Sí. Porque creo que es más importante de lo que simplemente uno puede decir. ¿Te acuerdas que ese año capotó un avión en Puerto Punta Arenas? Que cayó, iba despegando, cayó y cayó al agua. Y la gran mayoría de las personas fueron rescatadas. ¿Ya? El aluvión de Antofagasta, compadre. Sí. ¿También lo tenéis por ahí? Sí. Pero no, para mí, a mí me pegó mucho el informe RETI. Pero el aluvión, tranquilo, sí, quiero volver sobre eso, el informe RETI, pero el aluvión de Antofagasta es la primera vez que en Chile nos empezamos a dar cuenta algo está pasando con la minería, algo está pasando con la depredación de los recursos naturales, que está quedando la cagada. Hay un cambio porque no llueve así en Antofagasta. Y tiene que ver con la primera vez que nos ponemos una clarineta de alerta con el cambio climático. Uh-huh. El volcán Hudson entra en erupción, ¿te acordáis? Sí. Y ¿sabéis qué otra hueá se crea? El MOVID. El movimiento sí. Que también considero que es muy importante. Sí. Pero yo y ese año hay dos cosas que pasan y que son pencas y que marcan la historia de Chile. Se pitean a Jaime Guzmán. Pero, a ver, ¿sabes qué pasa, Barrilete? Esto no es una justificación. Nosotros entendemos y creemos que tomar la vida de otra persona por los gravitantes, porque si tú haces eso, tú estarías justificando en algún grado lo que hizo el dictador. Moralmente. Ahora, ¿cachai? Entonces, entendemos pero hubo un grupo de compatriotas que entendió que era suficiente y era necesario hacer algo al respecto. Y empezaron a mediados del año 80, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el atentado a Pinochet. Pero fue este año, el 91, donde ellos toman, porque entienden que si bien se volvió a la democracia, existe un grupo que fue parte del núcleo duro de la dictadura, que está limpio, que está caminando, viviendo su vida, mientras que hay 3.000, según el informe RETI. Esa es la hueá que te quiero decir. Según él, porque para mí ese informe está más maquillado, weón, que... Sí.
pero es que los tiempos eran muy difíciles, Barrilete. Pero según el informe Rettig, hay 3.550 detenidos desaparecidos. Y era esa lucha la que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez creía estar peleando. Y fue por esa razón ellos acribillaron al director o al líder intelectual de la dictadura, que estableció todas las políticas que acabamos de mencionar a principios del año 80, específicamente el año 1981, que era Jaime Guzmán. Se lo pitearon, y yo me acuerdo yo me acuerdo dónde estaba cuando estaba en el dentista, y la auxiliar del dentista que me veía es muy amiga de mí y es muy chucheta, y dice, estos culeados se la pitearon. Había un temor, nosotros éramos niños, pero yo me acuerdo, había un temor de que en Chile pasara lo que pasó con Colombia, un semi-estado de semi-guerra civil, que esa cuestión de las acribillaciones públicas. Ahora se vi, es súper delicado el tema que estamos hablando. Es súper delicado porque, tal como tú dices, estamos hablando de vida humana. Y lo que es más complicado es ponerte a pensar y empezar a poner en la balanza que cuántas vidas humanas, ¿en qué momento este régimen, esta ideología ha perjudicado en comparación con una. Entonces, claro, es súper complejo y no nos queremos meter en eso. Lo que sí quiero decir es que es tan complicado que el otro día leí no un meme, leí un rayado aquí en Valpo que decía: ¿qué hubiese pasado si el Frente Patriótico hubiese estado activo ahora? No, hubiera... Que no sé, quizás dónde hubiésemos terminado. No quiero atacar al lado y al lado, ¿cachai? Por sus acciones. Pero lo que sí quiero decir es que ese evento es muy decidor de lo que estaba pasando en ese entonces en el underground. Todo lo que estaba pasando, ¿cachai? Así que nosotros no veíamos, que el pueblo no veía. Y todo lo que estaba viviendo, o sea, yo me acuerdo haber escuchado gente del Partido Comunista, no siendo del brazo armado del Partido Comunista, siendo del Partido Comunista, diciendo que antes de que Elwin se subiera a las tarimas para hacer sus discursos en el año 89, se subía la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por si había algo, o sea, como para revisar. No, sí. Estamos hablando que era una preguerra. Sí. Muy parecido a lo que, por eso digo, yo me acuerdo gente que tenía el miedo de que pasara muy parecido a lo que pasó en Colombia. Entonces existió, los años 90, los primeros años de los años 90 fueron bravos. Y hay otros eventos que no son necesariamente del 1991, pero a gente se le olvida, por ejemplo, cuando una vez al hijo de Pinochet se le encuentran cheques que fueron hechos por el gobierno, por los militares, que se llamó los Pinocheques. Y en respuesta a eso, el comandante en jefe del ejército manda los tanques a la calle. Manda los tanques a las calles. Ahora, hoy día tenemos un nuevo dictador y nuevamente tenemos tanques en la calle, pero por otro contexto, ¿cachai? Entonces, fueron años muy, muy difíciles. Y también económicamente. Fueron años bravos, el boinazo, fueron años... Acuérdate que el Pinocho cuando acuerda su salida, él sigue siendo comandante en jefe. Sí. Y después se establece como senador vitalicio, él y todos los muchachos de la Junta de Gobierno. Y hay otro evento más que también quiero resaltar, que es del mismo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es cuando captura, secuestra Agustín Edwards. Agustín Edwards. Exactamente.
Otro golpe a otro sector muy importante, más intelectualoide, pero aún así muy importante. Oye, pero que domina los medios de comunicación, weón. El CNN chileno, pues, Barrilete. Así como Bush padre estableció su relato a través del mundo con CNN, Agustín Edwards padre estableció el relato de la dictadura desde 1970 en adelante, porque ellos establecieron un relato antes de que empezara la dictadura, que en Chile había escasez, que el presidente Allende era incompetente, que no se bla 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 bla, ¿cachai? Todo lo que pasa en ese momento queda tan bien reflejado en una película que está basada en un libro de Isabel Allende, ¿ya? La Casa de los Espíritus. Ah, sí, ese yo lo leí. Lo leí como 2 o 3 veces. Sí. Ya, también. Hay una película incluso. Jeremy Irons, no es muy buena en comparación al libro, pero en el libro te deja reflejado todas las cosas que pasaban alrededor de la Casa de Moneda. Fueron años difíciles y por eso hoy día el país que estamos construyendo, especialmente usted allá, Rodrigo, queremos traer esto a memoria, queremos traer esto al contexto para que nuestros compatriotas sepan que Chile ha pasado por estas cosas antes y es posible, especialmente ahora. Tenemos una oportunidad muy valiosa de hacer algo nuevo, compadre. Y no hay que desaprovecharla. Vamos con el último 2017, que es más actual y todo. Mira, yo voy a ir con algunas cositas rápidas porque he estado dando la lata. Mira, sí. Ese año fue el incendio acá en Playa Ancha. ¿Te acordáis? Sí, sí. Inicia sus actividades la Universidad de O'Higgins, en sede en Rancagua, universidad pública que la Michelle Bachelet se comprometió a tener. Oscar Landerreche, que fue ministro de... sí, la carta bomba. La carta bomba. Estuvo la bola. No me digan que fue el Frente Patriótico, ni que fueron anarquistas. No. Lo único que quiero decir. Estuvo la Mon Laferte en el festival. No. Le cae un callampazo al reloj de Flores. Se le cae un árbol. ¡De mira! Sí. Un hueón piteado sale del Monticello disparando. Sí. ¿Te acordáis? Bien. Sí. Y aquí empezamos con algunas cosas entretenidas. Tuvieron que arreglar el censo, Barrilete. No, pero es que esa la tengo como en cuarto o quinto lugar. Lo primero, se promulga la ley de aborto. Sí. 3 causas. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con el aborto, podemos defender la vida. Yo soy padre de 3 hermosas niñas. Me hacen rabiar a veces y todo, pero no me imagino abortando. Pero eso no quita que no crea que quienes tienen las decisiones no somos nosotros los hombres. Especialmente quienes tienen la decisión frente a eso son las mujeres. Sí, y sobre todo considerando las 3 causales. Exactamente, de violación, yo me acuerdo de 2, que son de violación y de incausalidad, que físicamente no es posible que el bebé nazca. Inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre. Exactamente. Entonces, yo creo que la vida es como lo mismo que dijimos recién del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Jaime Guzmán. Pero bueno, es una decisión que toman las mujeres y uno le toca respetarla, y que se haya creado un marco legal que permita que esto está bien, ¿cachai? Lo mismo pero ¿sabéis qué, Peter? Más allá que lo permita o no lo permita, yo creo que es que lo regularice. La gran lucha, la reivindicación y la gran lucha que las mujeres han tenido en este siglo. Sí. Si en el siglo pasado fue el voto, la participación, el trabajo, en este siglo en este siglo es. Y me parece genial. O sea, vuelvo a repetir, ¿cachai? ¿Cómo voy a opinar de algo que yo no tengo? ¿Cachai? Entonces, otra cosa que me parece interesante políticamente, y te voy a decir por qué me parece interesante políticamente, es que legalmente
se quiebra la ARCIS, la Universidad ARCIS, que representaba un sector político muy marcado. Y no me parece que sea interesante porque ese sector político haya, por así decir, fracasado en su idea de formar cuadros, ¿cachai? O de formar profesionales, sino que me parece interesante porque primero un sector político que no estaba de acuerdo con esas políticas se mete en el juego, y segundo, en base a ese juego queda a un lado. Y me recuerdo haber leído por ahí por el año 2002 un texto de uno de los directores del ARCI que decía: creo que me equivoqué en el texto que escribí, que yo leí. ¿Por qué? ¿Por qué? Se llama El consumo me consume, Sí. de Tomás Mullier. Y él decía que a él le tocó despedir a amigos para poder hacer salvar los niños. Sí. Creo que eso también marca un precedente. ¿Y sabéis qué pasa acá, compadre? En el año 2017, nueve oficiales de Carabineros son desvinculados por el Paco Gate. Ahí es donde empieza, y ya se empieza a dar a conocer lo que hasta el día de hoy son más de 30.000 millones de pesos, compadre. Y todavía, y si ahí que es lo más terrible, que se desensitivizó a la sociedad con el robar institucional, a tal punto que hoy día robar que una institución como Carabineros haya robado más de 60 millones de dólares no tiene, de hecho la Contraloría no se ha hecho ninguna reforma para que eso no siga sucediendo, porque sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hay una ministra en visita, la ministra Rutherford, que está por acá mía, Barrilete, con expediente, porque mientras más investiga, más se encuentra y más aristas tiene que investigar, por Barrilete. Y sé lo que pasa es que esto le ponen por el horario. Acordémonos que hasta el año 2011, hasta el año 2010, la institución, o una de las instituciones que más era valorada por los chilenos, era los pagos. Sí, para el año nuevo, para los años nuevos uno abrazaba a los pacos, pues, Barrilete, ¿te acordáis? No, pero es que está uno medio, ¡oh, la picado! De hecho, el primer recuerdo que me hacen recordar a mí, cuando mis tíos se juntan, es que yo tenía 2 años, iba un Paco pasando por la calle y le pegó un palo a las canillas. Ya eras ingobernable, Barrilete, desde un barriletito, ¿viste? Oye, pero te quiero decir otra cosa más, aparte de eso. Te quiero decir que el año 2011 es cuando comienza esta desprestigio de los pacos, porque el año 2011, gracias a las redes sociales, que si bien es cierto, difunden mucha mierda, pero también nos han ayudado a dar cuenta de algunos hechos que han sido injustos, incluso ilegales. Es cuando se empieza a grabar a los pacos infiltrados en las marchas de la revolución de los estudiantes, en el año 2011. ¿Cachai? Entonces, esto viene a ponerle la guinda y la torta a esa wea. ¿Cachai? Y tal como tú decías, tuvimos que reajustar el censo. Y digo, tuvimos, porque adivina quién tuvo que ir a censar. ¿Vos estuviste ahí, Barrilete? Estaba buenos días, buenas tardes. Bola aquí. Me tocó censar a weones que estaban más curados que nosotros, weón, para la fiesta de la flaca Elena. Me tocó ir a censar a un par de Baby Doll. Pero lo que tengo que decir es que se me había ofrecido el 2011 el mejor censo de la historia. Sí. ¿Qué pasó? A mí me encantó esta explicación que me dio un profe que yo tenía, weón, en el magíster. Me dijo, ¿quién era el ministro de Economía?
ese entonces. El centro social. Longueira, pues, Longueira, como ministro de Economía, era quien dirigía el INE. El INE es el que hace las estadísticas de Chile y por lo tanto, bueno, tiene que hacer el censo. Ese año fue cuando quedó la cagada entre estudiantes, profesores y gobierno. ¿Quiénes eran las personas que te iban a censar? Estudiantes y profesores. Entonces el weón no quería o temía que los profesores y los estudiantes le boicotearan la weá, no porque no fueran, sino que porque anotaran puras cosas que eran beneficios para ellos. Como si hubiera una gran cabeza, weón, esta gran paranoia que tienen estos weones, como que hubiera una gran cabeza que les dijera cómo tienen que hacer la pega. Entonces por eso decidió pagar y hacer el censo de la forma que lo hizo, y que nosotros, quienes trabajamos en el aparato público, tuvimos que guiarnos por esas cifras y algunas veces cometiendo errores, dado que esas cifras tenían errores. En el 2017 nosotros mismos tuvimos que salir a ¿sí? El peor censo electoral. Tipo Barrilete, y desgraciadamente no, ese no es el peor evento del 2017, Barrilete. En 2017 vuelve Darth Vader. Y pondríamos la musiquita, pero los amigos de YouTube no me dejan poner musiquita, así que la voy a cantar mientras vos... Con menos del 30% de la población, Barrilete, en segunda vuelta, en el mes de diciembre, sale el electo Bracitos Cortos. Sí. Eso te quería decir. Y sale electo no por un tema de que fuera el más popular. Sale electo por promesas de campaña que no se cumplieron. Sale electo por una idea o por promover ellos durante el gobierno anterior una idea de inseguridad, y que ellos siempre, la derecha siempre te vende el tema de la seguridad como patrimonio propio. ¿Y cómo estamos hoy día? Al pico. Gracias. Y lo otro que hace, junto con todo esto que yo te acabo de señalar, sucede algo que el voto voluntario, y no va a votar, tal como tú dices, cerca del 70% de la población de que podía votar. El voto duro, el voto de derecha, es el voto que se levanta a las 7 de la mañana para ir a votar. No este hippie trasnochado que dice Piñera, chúpalo, pero que está tomando toda la noche el día anterior. No, si Chile, esa elección fue... Yo me pegué el pique por Barrilete a la embajada ese día. Me subí de aquí, de donde estoy, a Miami, y de vuelta en el mismo día, porque Guillé no era un tipo, no era, no sé, por la Angela Merkel, por Barrilete, pero era un hombre social. Y mira, compadre, yo te voy a contar una weá. Yo para el 2009 no voté ni por Piñera ni por ni por Frey. Y dibujé, imagínate lo que dibujé. Dibujaba el Pato Romero en los cuadernos. ¿Te acordáis? Ya, eso dibujo. Pero dije, no, esta vez no. Y aún así no pasó. Oye, es que quedé bajoneado, weón. Pero el espíritu de todo esto es: tenemos una ventana de oportunidad, tenemos una opción, y esta es la primera de muchas conversaciones ciudadanas que vamos a tener. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en Chile? Como chilenos, cómo hemos reaccionado a estos eventos. Y yo creo, ¿sabéis qué? Esa elección fue un desastre, pero el resultado de esa elección nos enseñó mucho como país, Barrilete. Nuestras obligaciones como ciudadanos, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Prueba de ello es la respuesta de la gente al ir a votar en una pandemia para el tema del apruebo o el rechazo.
Loco, la comandante puso en su Facebook que nosotros estábamos. Yo lloré de emoción. Entonces yo puedo ver que Chile creció, Chile es mejor desde sus ciudadanos. Ahora las políticas públicas las vamos a cambiar, pero nuevamente desde los ciudadanos, desde el pueblo. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo estas conversaciones ciudadanas, Barrilete, y la conectamos un poquito con las eliminatorias, que nos quedamos con las ganas, pero siempre le damos una vuelta de vamos a seguir ahí. Vamos a seguir. Peter, haga la despedida usted. Sí, Barrilete, dale nomás. La hago yo, ¿me vas a dejar hacer la despedida a mí, Barrilete? ¿Me vas a dejar brillar con los jefes de Miami? Vos metele. Barrilete, como cuando hacía ese enganche parecido al del Heidi González, pero no igual, porque no tenía el mismo freno, pero ese enganche que te pasaba y la pelota por detrás de la pierna izquierda. Barrilete, si te cuentas cosa esa. Bueno, era muy buena, así. No la hacíais con el freno, ni en velocidad, pero cuando la hacíais, la cancha se sentía que se inclinaba. Pero me salía para la derecha nomás, para el dedo, porque yo la izquierda la tengo para No, pero la hacíais con la derecha, con la derecha hacia la izquierda. Pero siempre la hacía en el lado derecho de la cancha, porque para el otro lado no era como Jaime Pizarro, Barrilete. Pero bueno, amigos. Pero viste que me acordé. Sí, Barrilete, te desafío a que la próxima semana hablís de una jugada de Barrilete clásica. Ya, voy a buscarla. Pero bueno, como si estuvieran grabando la jugada, la voy a buscar. Voy a ir a los archivos, Barrilete. ¿En la cancha? Sí. En la cancha, no en el Barcelona ni. No. Ya vos ya soltaste ya en qué cancha jugaba, viste que sos boludo. Tenés que hacer como el Guille, padre. Y bueno, ya. Despedite. Antes que sigas hablando. Bueno, amigos, amigas y amigues, estamos muy contentos, como pueden ver, con millones de imperfecciones, pero con un corazón gigante. Les queremos mandar este programita para acompañarlos a repensar, a reconstruir nuestro país, a entender qué está pasando y ver generacionalmente y ver década tras década los cambios que Chile ha sufrido, los cambios que el pueblo ha sufrido y cómo como país hemos sido capaces de darle frente a esto. Y hoy día tenemos una nueva oportunidad y por eso hemos hecho esta, que es la primera de nuestros espacios para conversaciones ciudadanas. Y esperamos que les haya gustado mucho, estamos muy contentos. Como siempre decimos, por acá está el Peter, el Potter, el Guille y nadie más. Y por allá está el Obli y el Gamba. Y por allá está mi amigo que yo lo quiero mucho, que ya tenemos más de 20 y tantos años juntos. 26 años. El Rodriguinho, el Barrilete Infernal. Esperamos que hayan disfrutado este show con mucho cariño. Somos la Pichinguita Eterna y somos un par de hueones que nos gusta hablar como boludos.